Dios bendiga a todos los hermanos, amigos que están sintonizando esta programación en el día de hoy a través de Facebook Live. Damos gracias al Dios Todopoderoso por esta oportunidad preciosa que el Dios de los cielos nos concede, el poder llegar hacia su hogar o donde quiera que usted se encuentre con el mensaje de la palabra del Señor. En el día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante. El Evangelio es luz en medio de las tinieblas religiosas. Y damos gracias a Dios nuevamente por este privilegio. Alabo y glorifico al Señor. Mi nombre es el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés del Movimiento Misionero Mundial en la ciudad de Tampa, Florida. Y ahí estamos alabando y glorificando al Dios Todopoderoso. Quiero saludar a todos mis hermanos de nuestra congregación, a todos los hermanos adultos, ancianos, niños, jóvenes, adolescentes, que reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de parte mía y de la hermana Milagro, mi esposa, que está ahí en sintonía también con nosotros en el día de hoy, para poder transmitir este poderoso mensaje de la palabra del Señor. Es un tema muy especial y esperamos que el Dios de los cielos bendiga nuestras vidas de una manera poderosa. Quiero invitarle a que también sea invitando a las amistades, amigos, ¿verdad? Parientes, familiares, todos los conocidos para que también puedan entrar en esta plataforma de Facebook Live. Y damos gloria y honra al Señor y vamos a orar en este momento esperando que el Dios Todopoderoso bendiga nuestras vidas en este día para la gloria de su nombre. Quiero invitarle a todos los hermanos de la congregación que están viendo en sus hogares que tengan su Biblia al alcance, que haga un alto en todas las cosas para que podamos juntos adorar y alabar al Dios de los cielos. Tómense de la mano todos los hermanos allí y vamos a orar al Dios Todopoderoso en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que nos concede el poder llegar hacia todos los amigos, hermanos que nos ven a través de las redes sociales, Señor, y que seas tú bendiciendo sus vidas a través de tu palabra. Te suplico, Dios de los cielos, que tu palabra no torne atrás vacía, sino que haga la obra para la cual la has enviado. Padre eterno, te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, la gloria y la honra es para ti. Amén, amén. Estamos dando nuestro estudio bíblico que acostumbramos dar en nuestro templo y en el día de hoy tenemos el tema, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles cuando las tinieblas, cuando Satanás, cuando nuestro antiguo amo, sabiendo que le queda poco, ha descendido con gran furia para destruir la iglesia de Jesucristo. Estamos pasando por una prueba muy difícil, pero sabemos que el Dios de los cielos nos va a dar la victoria. Él va a bendecir nuestras vidas. Y es un momento, ¿verdad?, de refrigerio, de retiro espiritual, ya que nos encontramos en nuestros hogares. Allí podemos nosotros de esta manera dedicar más tiempo al Señor, a la lectura de la palabra, a la oración, al ayuno, esperando que el Dios de los cielos haga una obra poderosa, no solamente en la ciudad de Tampa, sino también en el mundo entero. Y que esta situación por la cual nos ha tocado a nosotros vivir se aplaque lo más pronto posible para que de esta manera podamos volver a nuestra rutina espiritual, a nuestro templo, a nuestros cultos, donde sabemos que la gloria de Dios va a descender de una manera poderosa. En este tema que estamos a considerar en el día de hoy, tiene unos objetivos bíblicos. Quiero, ¿verdad?, también decirle que el estudio se centraliza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Y vamos a leer prácticamente casi todo el capítulo, porque sabemos que aquí hay palabra de Dios para bendición de nuestras almas.
En este estudio bíblico encontramos que hay unos objetivos de la lección en el día de hoy. El primer objetivo de la lección es analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. La Biblia dice que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en él. Y aunque las tinieblas están arropando en la esfera material física y aún en lo espiritual, nosotros sabemos que la victoria es nuestra y que la luz del Evangelio va a resplandecer a favor de todos aquellos que le entreguen su vida y su corazón al Señor. Me gozo que estén todos los hermanos de mi congregación. Reciba nuevamente un fuerte abrazo de mi parte. El deseo de poder estar nuevamente con ustedes y compartir estas enseñanzas para la gloria del Señor. Así que este primer objetivo nos habla que hay que analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. Hay un poder sobrenatural de parte del Señor para que la luz del Evangelio resplandezca. Bien lo dijo el Evangelio de Juan y dice, y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y aman la luz, dice ese Evangelio, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por eso nosotros sabemos que andamos en la luz y esa luz es Jesucristo para la gloria y la honra del Señor. El segundo objetivo es aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa. Lo que por la gracia del Señor hemos tenido la experiencia de poder llevar la palabra del Señor a otros países por llamamiento divino y proclamar el Evangelio de Jesucristo, sabemos que hay muchos obstáculos de las tinieblas. El enemigo no quiere que el Evangelio se predique, que la palabra del Señor sea proclamada, que la gente venga al conocimiento de la verdad. El enemigo hará todo lo posible, hasta incluso enviará todo tipo y toda clase de religión, de secta, de culto falso, con el fin de entretener a la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El tercer objetivo de esta lección en el día de hoy es actuar en conformidad a la responsabilidad que nos ha asignado como la luz del mundo. Acuérdese, mis amados, que la iglesia de Jesucristo prácticamente es la luz de este mundo en medio de las tinieblas. Así como la palabra de Dios dice que la iglesia es la sal de la tierra y que si no fuese por la iglesia, este mundo estaría más corrompido de lo que está. Pero alabo y glorifico a Dios que Él ha hecho posible que nuestra sal preserve la condición de este mundo hasta que se llene el arca de Dios, hasta que el número de los redimidos sea cumplido, completados, y Dios levante su iglesia al cielo. Mientras tanto hay que ser sal y hay que ser luz en medio de las tinieblas. Hay un pensamiento central en esta lección en el día de hoy que dice: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas de la religión son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. Es decir, que cuando se predica esta palabra, cuando se predica el Evangelio, la buena noticia de salvación, nos dice en este pensamiento central que las tinieblas de la religión son confrontadas. Por eso en el Salmo 119, en el verso 5, nos dice la palabra: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso, mis amados, nosotros por medio del Evangelio de Cristo y de nuestra vida transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios, nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas. Y como dijo el Señor, no podemos ocultar la luz en un almud.
hay que ponerla en alto para que nuestra luz alumbre a los hombres y de esta manera puedan venir al conocimiento de la verdad. Por eso en el día de hoy vamos a estar considerando en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, y quiero que vaya conmigo, busque su Biblia, busque allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17. Y vamos a dar lectura desde el verso 1, donde de esta manera podemos entrar en lo que es, ¿verdad?, el fondo histórico de lo que está sucediendo, del tema principal de esta lección, que se encuentra en los versos 22 al 34 de este capítulo 17. Pero vaya conmigo al verso 1 en adelante, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 1. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutía con ellos. Aquí hay que resaltar que Pablo, aunque era ministro del Evangelio, con llamamiento divino del Señor, cada vez que llegaba a una ciudad, iba primeramente a la sinagoga a presentar su discurso, a presentar las buenas noticias de salvación. Como dice ahí, como acostumbraba. Y es algo que la iglesia de Cristo no podemos perder, la costumbre de congregarnos. Porque el Salmo nos dice a través de David que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es una virtud poderosa que tienen los creyentes, la armonía de Dios. Verdaderamente no hay nada más precioso que estar todos juntos y en armonía. El Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio según San Mateo, que donde quiera que estén 2 o 3 en su nombre, en medio de ellos está el Señor. Así que Pablo llegó a la ciudad de Tesalónica, una ciudad donde también él predicó la palabra y levantó una obra, una iglesia poderosa en el Señor. Una iglesia dadivosa. Si usted lee las epístolas de Pablo a los tesalonicenses, encontrará que era una iglesia muy dadivosa, dada a las cosas espirituales del Señor. Y nos sigue leyendo, dictando el relato bíblico, el verso 3 del capítulo 17, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, que es el Cristo. Oye, amado, eso era algo contundente, porque al él decir que Jesús era el Cristo, el Mesías tan esperado por el pueblo judío, y dice ahí que él exponía por medio de las Escrituras, por medio de la palabra del Señor. Por eso nosotros debemos leer la palabra, estudiar la palabra, para que de esta manera no seamos engañados por medio de tanta filosofía, por medio de tanta enseñanza falsa que se va levantando en los tiempos de hoy. Y más cuando el retorno de Cristo se está a las puertas, está avecinando. Gloria en nombre del Señor. Así que el mensaje de Pablo era cristocéntrico. No solamente hablaba de Jesús, hablaba de su muerte y de su resurrección. Y que sobre todo, que él tenía un nombre que es sobre todo nombre. Alabado el Señor, el nombre de Jesucristo, que es el Señor, el amo, el dueño de nuestras vidas. Y sigue leyendo en el verso 4, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles muy pocas, no muy pocas. O sea, amado, para que veamos aquí cómo el evangelio cruzó fronteras, cómo no solamente
el evangelio llegó a los judíos, sino que el evangelio también llegó al pueblo griego, como nos dice en la epístola a los Efesios, que Dios derribó la pared intermedia de separación y que de ambos pueblos hizo uno, matando las enemistades. Alabado el Señor. O sea que lo que distanciaban estos dos pueblos, porque para el pueblo judío, los gentiles, es decir, los no judíos, era la escoria, eran los rechazados por el Señor. Pero como Dios no hace acepción de personas, su nombre es gloria. No solamente el evangelio llegó a los judíos, sino que a los griegos, a los romanos, y cruzó todo tipo de obstáculos y de fronteras y llegó a nuestro hemisferio de este lado de la tierra y llegó el evangelio a nuestras vidas y Dios nos salvó para la gloria y la honra de su nombre. Por eso seguimos leyendo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Hermanos, siempre habrá enemigos gratuitos del evangelio. Digo gratuito porque sin hacerle nada se constituyen enemigos del evangelio. Solamente porque la verdad los descubre, porque la verdad los desnuda. Como nos dice la epístola a los Hebreos en el capítulo 4, verso 13, que todas las cosas están manifiestas y desnudas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, nadie puede ocultarse del Señor, de la mirada del Dios Todopoderoso. Nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 23, habrá algo en escondrijos que yo no lo vea, dice el Señor. O sea, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. El hombre en su distanciamiento de Dios, en su alejamiento de Dios, en su muerte espiritual, se hace enemigo de Dios constantemente. Sea Dios glorificado. Y el evangelio llegó a estas vidas en vez de haber gozo, de alegría, bendición, en vez de adorar y alabar al Señor por sus misericordias, porque el evangelio no solamente se predicó a los judíos, sino que también llegó a los gentiles. Nos dice la palabra que la gente de Tesalónica, un grupo de gente ociosa, malas, se rebelaron contra la autoridad de Dios y de los mensajeros de Dios e intentaron que la gente se apartaran de la verdad. De una manera sutil y satánica a la vez, Señor reprenda al enemigo. Así pasó cuando Pablo llegó obedeciendo al Señor por aquella visión que tuvo de un hombre macedonio que rogaba y decía a Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice la palabra del Señor aquí en el libro de los Hechos que Pablo entendió por el Espíritu que Dios lo llevaba a Macedonia. Pero cuando llegaron a la primera ciudad de Macedonia, Filipos, dice la palabra que él predicaba en la sinagoga como de costumbre, y dice que cada día le salía al encuentro una mujer con un espíritu pitónico, un espíritu de espiritismo, y dice que esta mujer poseída por las tinieblas decía una verdad y proclamaba a los cuatro vientos y le hacía propaganda al ministerio del apóstol San Pablo. Estos son hombres del Dios Altísimo, escúchenlo a ellos. Pero era una obra del enemigo para mantener a la gente en las tinieblas, especialmente en las tinieblas religiosas. Esa es la tiniebla más oscura que puede existir. Lo que dicen conocer los tiempos, dicen que el momento más oscuro de la noche es precisamente el momento antes que salga el sol. Y si algo quiere hacer el enemigo de las almas, es mantener a la gente en tinieblas por medio de la religión. Por eso hay tantas creencias, religiones, doctrinas
con el fin de mantener a la gente entretenido en su condición espiritual, alejado de Dios, en sus tinieblas, y de esta manera para que se pierdan por toda la eternidad. Así que nos dice el relato bíblico que tuvieron celo. Oye, hermano, es que el celo es tan terrible. Y no solamente el celo se manifiesta dentro del pueblo de Dios, sino que hay mucho celo hasta ministerial también. Lamentablemente, pero es verdad. Pero dice aquí que estos hombres se llenaron de celo y buscaron el apoyo de gente ociosa, gente que no estaban buscando de Dios, para que alborotaran la ciudad y de esta manera impedir que el evangelio se proclamara. Por eso usted ve que a veces el enemigo de las almas usa personas que están en el gobierno, usa personas que están o trabajan en la alcaldía, en los gobiernos, con el fin de obstaculizar la palabra del Señor. Que no se permita permiso para predicar el evangelio. Por eso estos hombres ociosos fueron y movieron a la ciudad para impedir que el apóstol Pablo predicara la palabra del Señor. Y lee el verso 6. Pero no hallándolos, porque trataron de buscar a Pablo, pero no lo hallaron, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Oye, hermanos, si esto es trastornar el mundo entero, cuando vemos que el evangelio es una bendición para las naciones, donde llega el evangelio hay prosperidad, donde llega el evangelio la gente se educa, la gente trabaja, ya no hay ociosidad, ya no hay desempleo, porque la palabra de Dios nos dice que el que no proviene para su casa es peor que un incrédulo. Y por lo tanto la gente comienzan a trabajar, dejan de vivir a cuenta del gobierno y comienzan a trabajar con sus manos. Por eso nos dice ahí que estos hombres que han trastornado el mundo entero han venido acá. Y así sucede, hermano. ¿Cuánta gente han muerto porque las ciudades se han levantado contra el evangelio de Jesucristo y han dado muerte a los mensajeros de este precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y el verso 7 dice: a los cuales Jasón ha recibido. Oye, hermano, es que cuando uno recibe, cuando un hombre, una mujer, una familia recibe a los mensajeros del Señor, Dios los bendice y los prospera. Cuando David quiso traer el arca de Dios a Jerusalén, y después de buscar el consejo del pueblo y no consultar las escrituras, y mucho menos a los sacerdotes, dice la palabra del Señor que puso el arca de Dios, el mueble sagrado, en un carro nuevo, no era viejo, buscó un carro nuevo, tirado por bueyes. Pero la Biblia era clara de que el arca de Dios tenía que ser cargada sobre los hombros de los levitas, de los sacerdotes. Y después de ese aparente festeo, hubo muerte. Nos dice la palabra que el arca lo llevaron a casa de un hombre llamado Obed Eteo. Alabado el nombre del Señor. Y en casa de este hombre dice la palabra que Dios lo prosperó. Y Jasón recibió en su casa al apóstol Pablo y a Silas, que eran los mensajeros que fueron a Tesalónica, y Dios los estaba bendiciendo. Pero el celo de la ciudad y de estos hombres ociosos fue lo que dio lugar a toda esta situación. Y dice: a los cuales Jasón ha recibido, y a todos estos contravienen los decretos de César. Oye, hermano, el pueblo judío que no estaba de acuerdo al gobierno de Roma, del César, cuando le convenía, entonces eran romanos. Cuando le convenía, entonces querían que la gente cumpliera los decretos del César. Diciendo, mire lo que dice, diciendo que no hay otro rey sino Jesús. Para que vea que cuando nosotros hemos leído los versos anteriores,
que el apóstol llegó a la sinagoga y hacía ver que Jesús era el Cristo, el Mesías. Nada se habló de que Jesús era rey, pero era una manera de hostigar y de promover, alabado Dios, que esta situación para que lo que estaban las autoridades de la ciudad metieran preso a Pablo y mucho menos lo castigaran so pena de muerte, porque solamente el César era el Señor. Y dice, y alborotaron el pueblo, verso 8, y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Oye, qué tremendo. Dios es maravilloso, hermano. Aleluya. Y Él está con nosotros en todo momento. Y dice que llegaron a una ciudad llamada Berea. Y la Biblia nos dice en los versos a continuación que los hermanos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Había una virtud de nobleza, alabado Dios, una característica en la vida de estas personas de Berea que no solamente hacía la gran diferencia de lo que vivían en Tesalónica, sino que nos dice el relato bíblico que aunque Pablo le predicaba la palabra en la sinagoga también, como les era de costumbre, dice que ellos consultaban las escrituras para ver si era verdad lo que decía Pablo. Qué triste es la condición de aquellos que siguen doctrinas falsas sin consultar todo el contenido de la palabra del Señor. Y usan versos fuera de contexto que se convierte en un pretexto con el fin de apoyar sus doctrinas equivocadas, sus doctrinas erradas, que hay muchas sobre este mundo. Y ahora vienen con ropaje religioso, vienen vestidos de cristiano. Bien lo dijo Cristo, que son ovejas por fuera, pero por dentro son lobos rapaces. Porque si alguien le habla y le presenta un evangelio diferente, un evangelio contaminado, una falsa doctrina de frente, usted que conoce la palabra hace resistencia. Pero el enemigo de las almas es muy astuto y entonces comienza a utilizar ciertas verdades para introducir ciertas mentiras y sobre todo para desviar al verdadero Hijo de Dios de la fe en Cristo Jesús. Porque esto, amado, como dice la palabra, el profeta, yo he puesto hoy delante de ti camino de vida. Escogeos pues la vida para que viva o camino de muerte para que haya la muerte. Por eso el enemigo hará todo lo posible para que usted no lea la palabra del Señor y no entienda todo el contexto de la palabra del Señor. Bien lo dijo el apóstol Pedro, que las escrituras no pueden ser privadas, no es de interpretación privada. Y cuando decimos interpretación privada, no estamos diciendo interpretación privada del predicador, sino es interpretación privada de los otros textos bíblicos que nos habla la palabra en armonía para que podamos llegar a una enseñanza sana o lo que se conoce hoy como la sana doctrina. Pues los hermanos de Berea, aunque era el apóstol Pablo, consultaban las escrituras. Por eso no importa lo que su pastor, ministro, líder religioso les enseñe, tiene que estar en armonía. No solamente que esté en la Biblia, porque las doctrinas falsas utilizan la Biblia para apoyarse en sus doctrinas falsas. De ahí donde encontramos que hay gente que no creen que Jesús es Dios. Donde vemos que ellos dicen que el Espíritu Santo no es Dios tampoco. Y otras doctrinas más que existen. Bendito el Señor. ¿Y con qué apoyan su doctrina? Con la palabra de Dios. Pero tenemos que tener armonía. Los textos no pueden violentar las reglas de hermenéutica y exegética de la palabra del Señor. Por eso los hermanos de Berea consultaban la palabra del Señor,
la leían a ver si era tal como decía el apóstol San Pablo. Alabado el Señor. Por eso cuando leemos en el verso 13 de este libro de los Hechos, capítulo 17, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Oye, hermano, hay gente que no pueden con los problemas personales que tienen y se quieren echar los problemas de otros también. ¿Por qué esta gente, hermanos, salieron de Tesalónica y viajaron a Berea con el fin de alborotar las multitudes, con el fin de robar la luz, apagar esa luz del evangelio que estaba siendo alumbrada en la vida y en el corazón de los hermanos de Berea? Hermanos, se levantaron y viajaron porque son, como dice el apóstol San Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Y eso no ha cambiado en el día de hoy. Pero inmediatamente, dice el verso 14, los hermanos enviaron a Pablo que se fuese hacia el mar y Silas y Timoteo se quedaron allí. Porque todo el problema era Pablo. A la gente no le interesaba a Silas, ni a Timoteo. El problema era Pablo. Y así el enemigo quiere callar las voces de aquellos que predican la verdad del evangelio. A ellos no les interesa la iglesia. La gente que está mal delante de Dios ven el evangelio como un medio de lucrarse, como un medio de hacerse rico. No le interesa las ovejas, lo que le interesa es la lana. Pero lamentablemente a esa gente irán de mar en peor, como dice la palabra del Señor. Nunca tendrán ministerio fructífero, porque lo que le interesa es la lana y no las ovejas. Y continúa diciendo el verso 15 de este capítulo 17 a los Hechos, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Oye, hermano, lo llevaron a la cuna de la filosofía, allí a Atenas, y habiendo recibido orden para que le dijese a Silas y a Timoteo que no tardaran en venir. Necesitaba el apoyo de estos hombres de Dios también. Y dice el verso 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enaldecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Porque Atenas, que era la cuna de la filosofía y a toda esta mitología griega que existía, esta gente adoraban todo. Esta gente tenía un dios para cada cosa que se movía. Y dice que su espíritu se enaldecía. En otra manera, se entristecía. Había una carga espiritual sobre la vida del apóstol Pablo, viendo esta gente descarriada de la verdad de Dios. Y cuando los verdaderos ministros del Señor ven a hermanos de la congregación que se están distanciando, que han tomado filosofía y enseñanza falsa, porque déjeme decirle que las plataformas sociales que estamos nosotros utilizando, como es el Facebook o el YouTube o otras plataformas, amado, donde se predica cuanta cosa hay. Es una bendición espiritual para la verdad, pero déjeme decirle que hay también mucha herejía, mucha enseñanza falsa. Pero como la gente lo que le interesa es saber quién es el que lo predica, no le interesa qué es lo que predica. Por eso vemos que tanta gente se dejan llevar y siguen grandes predicadores, aunque son gente que están trayendo a la iglesia de Cristo tanta falsa enseñanza también. Y déjeme decirle que hay enseñanza falsa que ha estado oculta porque simplemente estaba en un idioma desconocido para los que hablan español. Gloria a Dios. Pero ahora los libros se han traducido del inglés al español y todas estas falsas doctrinas se están introduciendo en la iglesia de Jesucristo. Ministros que no leen la palabra, sino que leen los libros
Y déjeme decirle que hay muchos libros, aunque sea evangélico, y que se vende en la librería cristiana, que está muy lejos de la verdad. Bendito el Señor. Y dice, su espíritu se enardecía viendo la condición espiritual. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. O sea que el mensaje, el ministerio de Pablo no era solamente en la sinagoga, también daba culto a aire libre. Por eso la iglesia tiene que exteriorizar este evangelio, es decir, sacarlo afuera. No podemos estar entre las cuatro paredes. Estamos utilizando, amados, estas plataformas sociales para proclamar el evangelio, para llevar las buenas nuevas de salvación, para que llegue a donde no podemos llegar, sea por estas plataformas sociales, por la radio, por la televisión. Estamos proclamando el mensaje del evangelio de Jesucristo. Y dice, y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los históricos, dice, disputaban con él, y uno decían, ¿qué querrá decir este palabrero? O sea que como él predicaba en la sinagoga y en la plaza, los filósofos de Atenas llegaron a discutir con Pablo. Y dice, ¿qué será lo que habla este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses. O sea, para algunos era rechazo y para otros era, vamos a ver lo que dice. Porque nosotros le servimos a todos los dioses que existen, a todos los dioses habido y por haber. Así que se acercaron a Pablo para ver lo que Pablo les estaba predicando. Y dice, este tiene que ser un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesucristo y la resurrección. O sea, el mensaje de Pablo no estaba impedido, no era parapléjico, era un mensaje completo, Jesucristo y el resucitado. Porque en 1 de Corintios capítulo 15 nos dice la palabra del Señor que si nosotros no creemos en la resurrección, que Dios levantó a Cristo de los muertos, aún estamos en nuestros pecados. Aún no nos ha amanecido, dice la palabra del Señor. Y tomándole, prácticamente hubo un arresto. Y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de qué hablas? O sea, lo llevaron prácticamente a donde estaban todos los filósofos y que discutían sus filosofías y su mitología y sus creencias y adoraban a sus dioses. Esto es una comparación a lo que en el pueblo de Dios se llevaba a las personas a la puerta de la ciudad, para de esta manera los ancianos podían legislar cualquier situación. Esa fue la situación de Lot. Lot se involucró tanto con los paganos de la ciudad de Sodoma y de Gomorra. El hombre que era santo, que le servía un Dios santo, que tenía la experiencia de haber estado con su tío Abraham, el que recibió el llamamiento divino de ir a Ur de los Caldeos y que Dios lo iba a bendecir de una manera poderosa, cuando se distanció de su tío y llegó a la ciudad de Sodoma y Gomorra, nos dice la Biblia que él estaba a la puerta de Sodoma. ¿Qué hacía a la puerta de Sodoma? Legislando con todos los impíos y pecadores también. Pues este es, hermano, prácticamente lo que hicieron con Pablo. Lo llevaron al Areópago, a donde estaba la gente, para hablar de esta nueva enseñanza de la cual él hablaba. El verso 20 del capítulo 17 dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. O sea que ellos nunca habían escuchado la palabra del Señor. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que este evangelio será predicado a todos, gloria al Señor, aun aquellos que no conocen. Alabado el nombre de Cristo, como dijo el Señor, y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso ellos nunca habían escuchado
Oye, ¿qué hacían los hermanos de Tesalónica? ¿Qué hacían los judíos de Tesalónica? Estaban ellos allí aún en Atenas y la gente de Atenas nunca habían escuchado el evangelio de Jesucristo. Por supuesto, ellos eran conforme a la ley, pero ni tan siquiera de un Mesías prometido que vendría pronto por su pueblo. El verso 21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaba, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso es lo que le gusta a la gente. Usted pone ahí por las redes sociales, mis amados, aleluya, un mensaje de cuál es el idioma de los ángeles antes de la caída y todo el mundo lo quiere ver y todo el mundo se lo va a creer. Usted pone un mensaje ahí en las redes sociales. ¿Cuántas plumas tienen las alas de los ángeles? Si es que tienen alas. Y la gente lo van a ver. Porque la gente lo único que le interesa es escuchar, oír algo nuevo. No le interesa nada más. Es lo que dice San Pablo, que el pueblo de Dios tiene comezón de oír. Alabado Dios. En otra manera, tiene comezón, tiene una gangrena en los oídos que no le permite oír la verdad del Señor. Por eso la gente de allí, de Atenas, mis amados, no solamente los residentes, sino los extranjeros, era la cuna de la filosofía. Era muy frecuentada por la gente, los filósofos de los tiempos antiguos. Y ellos lo que le interesaba era escuchar algo nuevo. Alguien que viniera con una enseñanza nueva. Alabado el Señor. El fundador de la obra del movimiento escribió un folleto que decía una antigua revelación o una nueva herejía. Y hablaba de la gente que quitaban al Padre y al Espíritu Santo y solamente creían en Jesús solamente. Y eso está sucediendo en el día de hoy. Aunque la gente no quieran aceptar, hay tanta enseñanza falsa en las redes sociales. Desde que la caída de Adán y Eva fue por no pagar los diezmos. Que Pablo no es apóstol. Y así la lista es interminable. Y triste y lamentablemente, en estos momentos cuando la iglesia no se puede congregar y están prácticamente siendo pastoreados por las redes sociales, hermano, no se deje pastorear por las redes sociales, porque hay tanto loco, tanto filósofo religioso en el día de hoy, amado, que lo que están es desviándolo de la fe. Por eso usted ve que hay gente que están viendo muchos mensajes a través de los medios sociales, amado, y están llenos de enojo, de amargura, de angustia, que no quieren saber de nadie. Hermano, es que es terrible. Es porque están siendo pastoreados por las redes sociales y de esa manera no puede haber crecimiento espiritual. Hay que tener el espíritu de los hermanos de Berea, que leían la palabra del Señor. Y gente de Dios, pastoreado por hombres de Dios, a quien Dios ha puesto para que te pastoreen. Bendito el Señor. Esa es la fórmula de Dios. Y dice el verso 22, y entramos en la lección prácticamente en el día de hoy, que es el texto bíblico de la lección. El evangelio es la luz en medio de la oscuridad religiosa. Y nos dice el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Ese es el problema de la iglesia de hoy. Que muchos religiosos hay en la iglesia. Esto no es cuestión de religión. Esto es cuestión de salvación. Esto es cuestión de tener un nuevo nacimiento. Por eso nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3 que un religioso distinguido del pueblo de Israel, que era maestro, príncipe de Israel,
y no sabía cómo llegar al cielo. Era un religioso más. Pero lo bueno de todo es que fue donde Cristo y Cristo le enseñó el camino al cielo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Por eso San Pablo llegó allí a Atenas y observó a todos los atenienses. Aquí es sin lugar a alguno, hermano. Todos estaban sumergidos en la más densa oscuridad. Y dice, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido. Oye, esto no es otra cosa lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben. Qué terrible, hermano. Así hay gente adorando el sol, adorando la luna, las estrellas, adorando cuanta cosa se mueve, adorando a los pastores y los ministros. Ese es un culto falso también. Por eso dice ahí que él, paseando por todos los lugares, encontraban que eran demasiado de religiosos. Pero entonces este pueblo, Atenas, los atenienses, con el fin de que no se le escapara un Dios y que ellos pudieran adorar a todos los dioses conocidos y quizás hasta los que no conocían, levantaron un nicho, un altar con vacío, sin ningún muñeco, sin ninguna foto, sin ninguna pintura, sin nada, y le pusieron abajo una inscripción: al Dios no conocido. Qué terrible. Así hay mucha gente adorando lo que no saben. Alabado el nombre del Señor. Pues dijo San Pablo, a ese Dios que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, Pablo utilizó la circunstancia, el momento, la situación que estaba sucediendo allí en Atenas para proclamar el mensaje de Jesucristo. Eso debe ser ejemplo para nosotros, que aprovechemos cualquier momento, cualquier situación, cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier pregunta que nos haga una persona sin Cristo y aprovechar para proclamar el mensaje del Señor. Y dice el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos de hombre. Aleluya. Es lo que nos dice en el Salmo 24. Alabado el nombre de Cristo para siempre. Leemos, aleluya, en el verso 1, que del Señor es el cielo, la tierra, el mundo y todo lo que habitan sobre ella. Por eso él le dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por mano de hombre. Dios no quiere un templo, una estructura física para habitar. Lo que Jesucristo quiere es tu alma, tu espíritu, tu corazón. Por eso nos dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 3, 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que quiere Dios, morar en tu vida. Porque una vez que Dios haga habitación en tu vida, Dios hará presencia en tu hogar, en tu matrimonio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros llevemos a Dios a nuestro hogar. Alabado su nombre para siempre. Y el verso 25 dice que ese Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que habita sobre ella, ni es honrado por mano de hombres como si tuviese necesidad de alguno, pues Él es quien da vida y aliento de todas las cosas. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. La gente piensa que le voy a hacer daño a Dios. Me voy a desquitar con Dios y no voy a ir a la iglesia. Me voy a desquitar con Dios y no voy a tener comunión con los hermanos.
Ahí el que sale perdiendo es usted. Dios no necesita de nosotros. Dios siempre es y seguirá siendo Dios. No importa que los hombres le sirvan, no importa que los hombres lo abandonen, Dios seguirá sentado sobre su trono, legislando y gobernando sobre el universo. A su nombre sea la gloria. Por eso Dios no necesita de nosotros. La iglesia, hermanos, no necesita de los seres humanos tampoco. El invitado de honor en la iglesia es Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo de Dios. Dios no necesita de ti ni de mí. Dios lo que necesita es un grupo de creyentes transformados por el poder de Dios en humildad delante de la presencia del Señor, humillado ante esa presencia divina, adorando y alabando al Señor, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Puede alabar al Señor, pueblo de Dios. Puede levantar tu mano, hermano, y glorificar al todopoderoso Dios, que te ha incluido a ti y a mí en esta obra de salvación a los perdidos, y que podemos dar testimonio de nuestra fe reuniéndonos en el templo. Alabado Dios, dando testimonio al mundo de que tenemos un Cristo poderoso, que ese Cristo transformó nuestra vida y que hoy no somos ni sombra de lo que éramos antes. Y sigue diciendo el verso 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Amado, Dios hizo de una sola carne todos los seres humanos. No importa que sea griego, romano, judío, hispano, americano, chino. No importa que sea irlandés. Al Señor no mira las nacionalidades. Es simplemente Dios lo que mira es el corazón del hombre arrepentido. De una sola sangre Dios hizo todo. ¿Por qué hay que tener y hacer acepción de personas? Simplemente porque uno es de una nacionalidad distinta a la de uno. No, Dios y nosotros no podemos hacer acepción de personas. Por eso dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, hay tiempo para todo, amado. Nos dice en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. O sea, Dios tiene control de nuestras vidas. Alabado el Señor. Y dice el verso 27, para que busquen a Dios. Por eso que Dios le ha prefijado los tiempos y los límites de su habitación. Hermanos, nosotros no estamos aquí para adornar esta tierra. Nosotros estamos aquí para proclamar la palabra, para que gente descarriada y perdida busquen a Dios, para que nosotros podemos dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que somos y con la ayuda de Dios seremos diferentes. Por eso nos dice el verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dios, amigo, está más cerca de ti de lo que tú piensas. Tú piensas que Dios te ha abandonado porque las cosas no te salen bien, porque nunca has sido un cristiano fiel, porque nunca has sido un cristiano espiritual. Entonces las cosas te salen mal y hay que echarle culpa a la iglesia, hay que echarle culpa a Dios, hay que echarle culpa a los hermanos, hay que echarle la culpa a los pastores, hay que buscar a quién echarle la culpa. Entienda lo que esto no es nada nuevo. Cuando nuestros primeros padres cayeron, Adán le echó la culpa a Eva. Eva le echó la culpa a la serpiente y la serpiente no encontró a quién echarle la culpa. O sea que no le eche la culpa a Dios de tu fracaso. El hijo pródigo no pudo echarle la culpa a la gente de la ciudad donde él fue a peregrinar, lejos de la presencia de Dios. No, él tuvo que echarse la culpa a él mismo
Y nos dice que mientras estaba dentro de la porqueriza de los cerdos y deseando comer las filtrafas y las algarrobas de los cerdos, y que no se le permitía ni aún comer esa porquería, porque para los dueños de los cerdos más importante y más valor tenían los cerdos que ese trabajador. Pero dice que volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? No es mi padre, no es mi hermano, no es los trabajadores de mi casa. El problema era el hijo pródigo. Estaba fuera de sí. Pero cuando volvió en sí, ya no podía seguir echándole la culpa a Dios de sus fracasos. Y tenía que buscar a Dios. Y tenía que volver a la casa de su padre. Tenía que volver a las alturas espirituales. No le eche la culpa a Dios de tu fracaso. El único culpable eres tú. Por eso que Dios dice, para que de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque Dios no está muy lejos de ellos. Hermano, amigo, Dios no está tan lejos de ti. Él está ahí. Él quiere bendecirte. Él quiere levantarte. Isaías 59, verso 1 dice: y la mano de Jehová no se ha acortado para salvar. Aunque usted haya descendido a las profundidades de la negligencia espiritual, aunque esté en el último peldaño del infierno, ya casi oliendo a la candela, alabado el Señor, de allí la mano de Dios te levanta. La mano de Jehová no se ha acortado para salvar. Vuelve a Dios, vuelve a redir, vuelve a la casa de tu Padre, vuelve a la comunión con los hermanos. Alabado el nombre del Señor. Verso 28 dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Eso ahí el apóstol Pablo, amado, que era un hombre muy intelectual, utilizó una frase de los filósofos de los tiempos de los atenienses para de esa manera hacerle ver a ellos que Dios no estaba lejos, que Dios estaba cerca. Aleluya. Que era motivo de buscar a Dios, de movernos y de perseverar en las cosas del Señor. Aleluya, porque aún sus propios poetas habían dicho, porque linaje suyo somos. Nosotros somos linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Iglesia, busquemos del Señor. Verso 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Ese es el problema, que hoy día la religión está sumergida en la idolatría, alabado el Señor, de una manera o en rebelión abierta a los primeros mandamientos de Dios. Dios dijo: no te hará imagen de ninguna semejanza de lo que está en el cielo. Y cuando leemos en Deuteronomio, vaya conmigo, Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, en el verso 15, Deuteronomio capítulo 4, verso 15, dice así: estas fueron palabras de Moisés al pueblo de Dios. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura viste el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. ¿Para qué? Dice el verso 19 de Deuteronomio 4, no seas que alce tus ojos al cielo
Y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ella y le sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Alabado el Señor, porque a vosotros Dios os tomó y os ha sacado del horno de fuego de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Por eso leemos ahí, volviendo a Hechos 17, verso 29, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de los hombres, porque eso es lo que pasa hoy día. Pero los idólatras de nuestros tiempos, de la religión de donde el Señor nos sacó a casi todos nosotros, citan el pasaje bíblico donde Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en una estaca, para que cuando la serpiente mordieran a los hombres de Israel, miraran a la serpiente de bronce y fueran sanadas. Aleluya. Pero eso no lo hizo Dios para que la gente idolatren a las imágenes, ni a los muñecos de barro, de papel, de oro, de plata. No, eso era una señal, porque luego en el Evangelio de Juan, en los primeros capítulos nos dice Cristo hablando, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. En otra manera, así como la gente miraba a la serpiente de bronce y eran sanados del veneno de la serpiente que los había mordido, de la misma manera, los que miren a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, y sean mordidos por el veneno del pecado de la serpiente antigua, también reciban sanidad para su alma y para su espíritu. A Dios sea la gloria para siempre. Hechos capítulo 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios ha pasado por alto la ignorancia nuestra. Cuán ignorante éramos nosotros. La ignorancia, hermano, la palabra ignorante tiene una connotación un poco fuerte. Alabado el Señor, en nuestra cultura. Pero no es otra cosa de alguien que ignora unas verdades. Uno puede ser ignorante a la filosofía, ignorante a la ciencia, pero lo más terrible es que sea ignorante en cuanto a las cosas espirituales. Es algo terrible. Pero Dios pasa por alto la ignorancia de ellos. No importa que usted haya transitado, haya perseverado dentro de una enseñanza falsa. No le importa a Dios. La cuestión es que hoy levante tu mano delante del Señor. Abra las puertas de tu corazón. Permítale a Dios que haga morada en tu vida. Permita que esa simiente de salvación germine por medio de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios, y que acepte a Cristo como Señor y Salvador de tu alma. Pero Dios, pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, hoy manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todo por haberle levantado de los muertos. Ese varón a quien Dios designó es Jesucristo. A su nombre sea la gloria para siempre. Y Dios un día vendrá y va a establecer su reino sobre esta tierra, pero también juzgará a los vivos y a los muertos. Nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, 28, no os maravilla, porque vendrá tiempo cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Algunos saldrán para resurrección de vida y otros saldrán para resurrección de condenación. Dice la palabra de Dios, el profeta, que Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso Dios quiere que en el día de hoy reconozca, entienda el peligro que usted se encuentra alejado de Dios y venga a los pies del Señor. El Evangelio es la luz en medio de la oscuridad religiosa. Por eso
En la religión usted nunca verá la luz de Cristo. Alabado el Señor. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Usted no puede decir que dentro de su religión usted es salvo, que usted en su religión tiene la experiencia de salvación. No, porque es que en la religión usted siempre estará en tinieblas. La luz viene a través de Jesucristo. Y el que le sigue, Jesús dijo, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. A su nombre sea la gloria para siempre. Y dice el verso 32 de Hechos 17, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. O sea, ahí vuelve la palabra del Señor recalcar de que Pablo traía el mensaje completo. Nos dice en el libro a los Romanos, en el capítulo 1, en el verso 18, que hay hombres que retienen la verdad, que no le dan toda la verdad a los creyentes. Bendito el nombre del Señor. Y dice que retienen la verdad con injusticia. Cuando un ministro de Dios, predicador, no le predica la verdad completa, por temor a qué dirán, o el temor por lo que sea, le está deteniendo la verdad con injusticia. Lamentablemente de eso hay mucho. Pero ahí, como leímos aquí, pero cuando oyeron de la resurrección, nos dice en otra manera que el apóstol San Pablo le predicaba la palabra completa, que no le privaba a ellos de ninguna enseñanza espiritual. Y sobre todo un tema tan fundamental como es la resurrección de Cristo de entre los muertos. Alabado el nombre del Señor. Y cuando ellos oyeron esto, algunos se burlaron de Pablo. Así se burlan nuestros familiares cuando nosotros le hablamos de la verdad del evangelio, porque quieren seguir en las tinieblas. Porque Jesús dice que los hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque la luz todo lo descubre. Bendito el nombre del Señor. Y estos atenienses se burlaron cuando escucharon que Pablo les habló de la resurrección de los muertos. Y dice, y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, aleluya, y el Areópagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. O sea, siempre la palabra del Señor, aleluya, dará fruto. La Biblia dice que la palabra de Dios no torna atrás vacía, sino que hace la obra para la cual la ha enviado el Señor. Y por estos medios y otros predicadores también que proclaman la verdad de la palabra de Dios, predican esta palabra, hermano, con el fin de que los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Y muchos creerán en el Señor. Muchos experimentarán la salvación de sus almas. Muchos tendrán la seguridad de salvación y vida eterna. Pero esa es una decisión que tiene que hacer el ser humano. Aleluya. Porque en los tiempos bíblicos muchos resistieron la verdad y no vinieron al conocimiento de la verdad. Pero en el día de hoy Dios nos ha permitido el ser luz en medio de la oscuridad religiosa que nos ha tocado a nosotros vivir. Por eso en el día de hoy no te vayas a sentir menos que otro. Proclame la palabra del Señor. Levanta la voz. Pon trompeta en tu boca, pueblo de Dios, y proclama el evangelio a los cuatro vientos, para que los que estén sumergidos en las tinieblas religiosas le resplandezca la luz del evangelio. Esa es la labor de cada cristiano. Cada cristiano tiene el llamado de Dios, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Iglesia de Jesucristo, iglesia de Tampa, no desmaye, busquemos al Señor, busquemos su presencia,
que Dios quiere hacer una obra poderosa en tu vida. Dios quiere utilizarte como usted no puede imaginarse. Usted es útil en las manos del Señor. Cada hermano de la congregación es útil. Cada hermano de la congregación es parte del cuerpo de Jesucristo para proclamar el mensaje de salvación a toda criatura. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, cuán grande es tu nombre. Gracias, Señor, por la luz de tu Hijo Jesucristo, que resplandeció un día sobre nuestras vidas. Y que por medio de esa luz, Señor, llegó el conocimiento de la verdad. Y que nuestras almas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Y que, Señor, nosotros podamos llevar esta luz a aquellos que están en la oscuridad religiosa, para que les resplandezca la luz del Evangelio y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque el enemigo de las almas intente apagar la luz del Evangelio para que no le resplandezca la luz del Evangelio a los perdidos, nosotros tenemos que proclamar a los cuatro vientos de que tú eres real, que tú salvas, que tú libertas, que transforma el ser humano y que lo hace una nueva criatura. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero hablar a los hermanos de la iglesia de Tampa, alabado el Señor, y decirle que no estamos solos. Dios está con nosotros. Unámonos en oración cada momento. Utilicemos los medios de comunicación, el teléfono, el texto, aleluya, el email, con el fin de hablar, aleluya, y tener comunión los unos con los otros. Alabado el Señor, que muy pronto estaremos congregados en nuestro templo, aleluya, alabando y glorificando al Señor. Vamos a leer aquellos que nos han llamado en el día de hoy, que se han contactado con nosotros, el cual usted debe hacer y compartir también con otros. Aleluya, para que también puedan ver estos programas y gozarse de esta comunión los unos con nosotros a través de las redes sociales. Nos llamó la hermana Odalis Reyes, la hermana Elizabeth Escárate, Isabel Cordero, Mari Nieves, Julia Ponte, Carmen Esteve, Migdalia Martínez, Mario Álvarez, Di Esteves, Walter Pereira, Marlene Enrique, Miros Ortega y el hermano Carlos, aleluya, Liz Chávez y familia Torreblanca, Cándida Sabrino, Marisa Castillo, Jorge Huanca, aleluya, abrazo en el nombre del Señor. Seri Cintrón y Nito, oremos por el hermano Nito, gloria al Señor que debe estar ya en su casa. Nilda Ocasio, Mikey Bermúdez, aleluya, mi primo, Matías Ramos Roldán, aleluya, Matías, Dios te bendiga Matías, bendito el Señor. José Cintrón, Alex Gambino, bendito el Señor. Elsie Aponte, Francisco Antonio, Fátima Sánchez, Nora Mesa, el hermano Aurelio también, Carmen Álvarez, Acevedo, de Capó, Edgardo y Sheila, Jenny Valcarce, Lisandra Sánchez, familia Meléndez Capó, Vladimir Pérez, Joana Pérez, Silvia de la Cruz, aleluya, Carlos González, la hermana Ana, todos los que están ahí sintonizados, que no han tenido, alabado el Señor, que aunque no hemos dicho su nombre, gloria a Dios, sabemos que está sintonizado, también haga posible de que esta palabra llegue a otros para que también conozcan la verdad. El día domingo, Dios mediante, si así el Señor lo permite, estaremos a las 10:30 de la mañana. No se lo puede perder, que hay un mensaje poderoso de parte de Dios para usted. Alabado Dios, para que también se goce, aleluya, de todas las cosas que Dios está haciendo. No olvide, mis amados, este domingo a las 10:30. Aleluya. Y contáctese con todos sus contactos, con todas sus amistades por Facebook, por YouTube, para que también puedan gozarse de esta programación de la Espada del Espíritu. Mi nombre es el pastor Carlos Capó, pastor de una preciosa iglesia en la ciudad de Tampa,
Florida, que radica en el 809 de la West Waters. 809 de la West Waters. Pronto estaremos allí congregándonos, Dios mediante, cuando así el Señor lo permita y podamos estar todos allí juntos y en armonía. También pueden llamar a nuestro número telefónico 407-928-7635. 407-928-7635. Así que no olvide, amado, el domingo a las 10:30 tendremos otro culto, aleluya, a través de estos medios y podamos nosotros proclamar el mensaje de la palabra a los cuatro vientos. No olvide la espada del Espíritu. A todos sus contactos y amistades, alabado el Señor, envíele a ellos para que también un link, como dicen, para que cuando entremos a transmitir, ellos también reciban y puedan también compartir con nosotros y gozarse de la palabra del Señor. No olviden este domingo a las 10:30. Dios les bendiga y Dios guarde a todos en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Reciban un saludo y abrazo todos en el nombre del Señor Jesucristo.